alguien recuerda, en nuestras Biblias, el último libro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el último libro del Antiguo Testamento? Habacuc, Malaquías. Y el libro de Malaquías básicamente lo que registra son el año más o menos 400 antes de Cristo, 430. Después de Malaquías, ¿sí recuerdan qué pasó? ¿El qué? Más que oscurantismo, ¿es cuál? 400 años de silencio, el periodo intertestamentario. No había profeta, exactamente, eran 400 años de silencio. ¿Sí? ¿Y cuál fue el último profeta de la antigua? Esa pregunta pónganse abusados, ¿eh? ¿Quién fue el último profeta del Antiguo Testamento? No de tu Biblia, del Antiguo Testamento. ¿Cuál? ¿Quién fue el último profeta del Antiguo Testamento? Te voy a dar una pista. Él predicó en el año 29 después de Cristo. ¿Sí? ¿Sí? Juan el Bautista. Entonces, si en el 430 el Señor guardó silencio y volvió a hablar hasta el 29-30 después de Cristo, te fijas que sí cuadran los años. 400 años de silencio. ¿Entiendes ahora? Y sí, Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. Que nuestras Biblias lo acomodan, los evangelios y hechos en el Nuevo, pero tanto evangelios como hechos pertenecen, es una transición que hay entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Ok, muy bien. Mira, Gálatas 4, ¿qué dice? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿de qué está hablando ahí? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué? Ahí está el contexto. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que le redimiese o trajera la salvación a los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes son? Todos nosotros, a fin de que recibiéramos la adopción como hijos, ¿no? Eso le llaman otras versiones la plenitud de tiempo. Dentro del plan de redención de Dios, Él estableció el mejor momento en toda la historia universal para decir, aquí tiene que nacer mi hijo, aquí va a nacer el Mesías, ¿sí? ¿Y cuándo fue eso? Pues como lo tenemos aquí en el Evangelio de Mateo, ¿no? Dios preparó todo para la llegada del Señor. Dios preparó al mundo para ese evento. Toda la historia del mundo fue para que fuera ese momento tan maravilloso, que naciera Dios. Fíjate qué tremendo se oye eso, ¿verdad? Parece como contradicción. Por fin, después de miles de años de estar profetizado, se ha estado enseñando Génesis, y él dice que el protoevangelio, el prontoevangelio, el primer evangelio que se mencionó, es en 3:15, y eso hace que unos 6,000, 8,000, depende cómo saques las cuentas, pero 6,000, 8,000 años antes se profetizó esto, hasta que ahora sí, llega el nacimiento del Mesías, ¿verdad? ¿Y cuáles eran esas condiciones cuando el cumplimiento, cómo preparó Dios al mundo? Bueno, las condiciones eran las exactas para Dios. Porque tú dices, ¿qué no hubiera sido mejor en esta época? Con la tecnología, los avances, ¿no hubiera sido mejor? No. Según el plan de Dios, lo mejor fue en ese tiempo. Había mucha religiosidad, la cultura que imperaba era la adecuada para que llegara el Mesías, la política que había, el reino actual, no existían las vías de comunicación. A partir de ahí ya existían las vías de comunicación gracias al Imperio Romano, porque fue el primero en hacer carreteras, tanto marítimas como terrestres. Gracias al Imperio Romano, si entiendes qué es el Imperio Romano, es un imperio que conquistó mucha parte de Europa y de Asia y de África. Entonces ahí no había fronteras, tú podías ir de un país a otro y no necesitabas la visa, haz de cuenta. Podías viajar porque no había fronteras, y era muy buena esas condiciones para la llegada de Cristo. Los imperios romanos, fíjate qué tremendo, a quien había conquistado anteriormente eran los griegos, pero los conquistaron, pero no le pudieron quitar el idioma. Entonces en el Imperio Romano el idioma principal era el griego. De hecho, tu Biblia, el Nuevo Testamento, está escrito en griego. Ellos hablaban griego, ¿verdad? No lo pudieron conquistar en ese sentido. Entonces, en todo el Imperio Romano se hablaba un solo idioma, el griego. Eso es mejor también, facilitaba todas las cosas. Bueno, ahora, cuando tú lees un libro, ¿qué tienes que entender primero? Si tú vas a leer Habacuc, Josué,
el Evangelio de Mateo? ¿Qué es lo primero que tienes que saber? Mande. Los tiempos, el contexto, es correcto, es correcto. Es correcto entender el contexto, quién era Mateo, en qué tiempo lo escribió, por qué lo escribió, a quién se lo escribió. ¿Me explico? Es el contexto. Ahora, si te has fijado, yo cuando me hice creyente, soy bien rara esa expresión, ¿verdad? Cuando me convertí, me llamó el Señor, una de las cosas que más ¿por qué tenemos 4 evangelios? ¿Por qué tenemos 4 evangelios? ¿Y por qué hablan de las mismas cosas? Pero hay diferencias. Eso me causaba tropiezo. ¿Por qué Juan dice esto? Y Mateo dice esto otro. Y luego Marcos también, o sea, y eso me causaba cierta polémica a mí. Entonces, ¿por qué hay 4 evangelios? ¿Quién me contesta eso? ¿Por qué tenemos 4 evangelios? ¿Alguien sabe por qué? Hay una estrellita para el cielo, el que conteste bien, ¿eh? Las otorga el pastor Brian. Se me queda la pena decir. Se ríe. Oye, no, mira, ¿cómo te puedo decir? Siempre les platico esto. Haz de cuenta que en un crucero son 4 esquinas, y choca Lucester y Luis, ¿sí? Pero resulta que en una esquina está Antonio, y en la otra esquina está Abraham, y en la otra esquina está Will, y en la otra esquina está Seth. Y tú les preguntas a los 4, te van a platicar el mismo evento, pero con diferentes observaciones. ¿Te fijaste? Entonces no se contradicen, sino que son complementarios. Aportan más luz, no se contradicen. Si Juan dice que había 2 discípulos con Jesús y Marcos dice que 1, no se están contradiciendo, no es un error de la Biblia, sino que desde la perspectiva de Marcos nada más había 1, o a lo mejor el otro quiso ignorar al otro, pero no es contradicción, son complementarios. Eso siempre hay que tenerlo en mente. Okay. Ahora, otra cosa que debemos entender, cuando hemos explicado, por ejemplo, el tema del divorcio, que Brian y yo lo hemos predicado, lo hemos enseñado mucho aquí en discipulado y lo que tú quieras, la gran mayoría de las iglesias están en contra de nuestra postura. ¿Por qué? Porque ellos manejan diferente el Evangelio de Mateo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el Evangelio de Mateo? Porque es el único que menciona el divorcio. ¿Por qué rayos nomás Mateo menciona la famosa cláusula de la excepción? Bueno, si entiendes el contexto de Mateo, vas a llegar a la posición que Brian y yo tenemos. Si no entiendes el contexto de quién es Mateo, entonces vas a llegar a la otra posición. Por eso es tan importante, ¿te fijas? Y no es que Brian y yo somos unos genios, no, sino porque el Señor nos dio luz a través de ciertos libros y entendimiento, decir, si no era. Mira, a ver rapidito. Por ejemplo, para que te des una idea, el Evangelio de Marcos enfatiza el carácter de Cristo, pero como siervo. Cada vez que tú leas Marcos, él está enfocado a enfatizar a Cristo, pero como un siervo. Enseña mucho sobre la humanidad de Cristo. Y su audiencia eran gentiles, pero romanos. Entonces tú tienes que, cuando leas algo, a ver, ¿cómo pensaba un gentil romano? Para poder entender por qué escribió esto. ¿Me explico? Ahora, Marcos nunca vio nada, ni fue testigo de Cristo. Entonces, ¿cómo escribió un evangelio? Porque Marcos tenía mucha relación con Pedro. Básicamente, el evangelio de Marcos son las memorias de Pedro. Y Pedro sí fue testigo ocular, entonces por eso es tan confiable el evangelio de Marcos. ¿Vamos bien? Vamos para que te des una idea. Por ejemplo, Lucas enfatiza la humanidad de Cristo, pero él sí se enfoca nada más a los gentiles, ¿verdad? Luego, Juan, el más diferente de todos, él se enfoca, de hecho el primer versículo empieza a hablar que Jesús es Dios y estaba con Dios y la palabra era Dios, ¿no? Dios hombre, la encarnación, ¿verdad? Ahora, Mateo enfatiza la realeza de Cristo. La realeza en el sentido de es un rey, ¿sí? Y su enfoque es judíos. Su audiencia, él siempre pensó cuando escribió, pensando en judíos. Judíos, cómo pensaba un judío, las costumbres judías, las tradiciones judías, la ley judía, todo eso. Entonces todo lo escribía en forma pensando los judíos. Por eso cuando dijo lo del divorcio, estaba enfocado en cómo es el matrimonio y el noviazgo y el compromiso de un judío de esa época. ¿Vamos bien? Ahora, el Evangelio de Mateo fue el primero que se escribió.
Tú te preguntarás, ¿y quién era Mateo? Porque para entender el Evangelio de Mateo, ¿quién era Mateo? ¿Quién me dice cómo se llamaba Mateo? ¿Cómo se llamaba Mateo? ¿Qué es el nombre de una tribu? Leví, exacto. ¿Sí? ¿Mateo qué era? ¿Pagano, gentil, republicano? ¿Qué era? Era pagano. ¿Era qué? Recaudador de impuestos. Bueno, ese es el oficio, ok. Pero él qué era? Pagano, Mesopotamia, Italia, español, ¿qué era? Era judío. Es muy importante entender. Mateo sí era judío, entendía perfectamente la ley. Y lo otro que dijo Luis es muy importante, recaudador de impuestos. Acuérdate que las personas más odiadas dentro de la clase social judía, el más odiado el recaudador porque le cobraba impuestos a su gente, se quedaba con una mochada y se la daba a los romanos, que era un imperio. ¿Sí? Entonces imagínate, ese es el que escribió el Evangelio, ese hombre. ¿Vamos bien? Entonces, ¿en qué años se escribió Mateo? Fue el primer Evangelio. ¿En qué años se escribió? Más o menos. Si Cristo por ahí en el 30 y tantos ascendió, este apóstol, ¿cuándo lo habrá escrito? En el año 50 después de Cristo, unos 20 años después de que Cristo ascendió, ¿verdad? Mateo cita básicamente las costumbres judías, es el que más 70 veces cita el Antiguo Testamento sobre las promesas mesiánicas. Y todo eso tiene un porqué, ahorita te voy a explicar. ¿Sí? Es más, el griego es como, el griego tiene diferentes tipos de griegos, ¿no? Un Pablo usaba un griego más elevado y sofisticado porque tenía más conocimiento. Pedro era del vulgo, no tenía mucha educación. Pero este hombre escribía un griego tipo palestino, como escribían y hablaban los palestinos, así escribió el griego. Mucho sabor judío. El Evangelio de Mateo tiene mucho sabor judío. Eso es bueno. Ahora, ¿cuál es el propósito de Mateo para escribir eso? Ahí está. Eso nada más. Que Jesús, el que nació de María, es el verdadero Mesías. Y a lo mejor al mundo entero tú le dices Mesías. Pero a un judío, si tú le dices, Él es el Mesías, ellos entienden. Tenemos miles de años esperándolo. El Señor se lo dijo a Eva, tu simiente, y se refería a Él. Fíjate, unos 8,000 años antes ya estaba eso. Tienen muchísimos miles de años los judíos esperando al Mesías. Y resulta que Mateo les dice, hey, voy a empezar el libro escribiéndote que ese hombre es el que estás esperando. Él es el Mesías. Y si es el Mesías, Él es el que. ¿Qué le pusieron en la cruz arriba? Él es el rey que estamos esperando, el rey de los judíos. Fíjate. Ahorita todavía siguen esperándolo. Y tú ya lo estás aprendiendo. Qué tremendo, ¿sí o no? Así rapidito. ¿Has oído la palabra sinóptico? Yo me quiero meter mucho en esto. Sinóptico. Los que les gusta aquí leer libros teológicos y comentarios bíblicos, cuando lean los evangelios se van a encontrar con los evangelios sinópticos. ¿Qué es esto? Así muy rapidito. Mateo, Marcos y Lucas se les llama evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir eso? Que comparten información. ¿Sí? Tienen información parecida y también información que no tiene nada que ver. Eso les llaman sinópticos los teólogos. Ahora, Juan es el diferente a todos. Diferente totalmente. Pero hay críticos, le llaman la alta crítica, son nuestros enemigos en el sentido de que no apoyan la sana doctrina ni la interpretación de la hermenéutica que nosotros hacemos. Entonces ellos lo analizan de diferente manera. Ellos tienen una teoría de que hay un evangelio Q sobre el cual Marcos, Mateo y Lucas se apoyaron y que no es inspirado. Entonces hay un problema sinóptico. Entonces ellos le restan importancia. Te digo por si lo lees, es falso eso. Lo único verdadero es que el primero que escribió es Mateo. Y muy posible Marcos y Lucas lo leyeron, apoyaron un poco de información y ya. Pero de que es inspirado, es inspirado. No te preocupes por eso. Nomás para que los que leen un poquito no se saquen de onda cuando lean eso. Ahora, por ejemplo, fíjate, Mateo y Lucas son los únicos que hablan de la genealogía de Jesús. Solamente que Mateo
lo hace desde Abraham y David para llegar a por medio de José. Y Lucas empieza desde Adán y llega hasta María. Entonces, si le sumas los dos, dices, tanto por María como por José, Jesús es el Mesías. ¿Te fijas cómo se complementan? Y dan apoyo, no se contradicen. Pero usan dos genealogías. Es como si alguien dijera, a ver, el Tony, ¿de dónde desciende? Pues vete por la línea ascendente de Alicia y vas a llegar a otra gente. Y si te vas por la mía, es otra. Pero vas a llegar a la conclusión que es hijo de los dos. Es lo mismo. Por medio de María o de José, Jesús es el descendiente directo al ser rey de los judíos. Eso es lo que quiere demostrar Mateo en el capítulo 1. Así facilito te lo pongo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces, así empezando, esta es la introducción. Por eso le puse las credenciales de Jesús como un rey. Mateo lo que quiere hacer es demostrar, cuenta que está en la visa, sacándole la visa. Él es el rey de los judíos. Y aquí te lo demuestro. En 17 versículos demuestra que Jesús humanamente es el Mesías. Fíjate qué tremendo. Humanamente. El capítulo que sigue enseña divinamente, pero humanamente los primeros 17. Por eso dice, libro de genealogía, y usa la palabra Jesucristo. Hace muchos años estaba en una oficina del ministerio y había una hermanita mayor que cada rato me visitaba y se bautizaba cada rato que cambiaba de iglesia, y que se bautizaba en el nombre de este, en el nombre del otro. Y un día llegó y me dice, ya entendí, hermano, ahora me bauticé en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Le digo, es que me había bautizado en el nombre de Jesucristo y entendí que eso es falso. Y aquí está Jesucristo, lo tienes en la Biblia. Nada más la unión de dos nombres, no pasa nada. Eso fue un paréntesis, ¿no? Muy bien. Así rapidito, para que entiendas un poquito de dónde viene la palabra Cristo en nosotros. Es una transliteración de la palabra griega Christos. Y Mashiach es otra transliteración de Mesías. Bueno, Mesías es en hebreo y Cristo es en griego. Las dos significan lo mismo. Cristo y Mesías es lo mismo. Y el resultado final de las dos palabras significa el ungido, el rey de Dios. ¿Me explico? Entonces, Cristo, Jesús, es el Mesías, es el Cristo y es el ungido. O sea, el rey de los judíos enviado por Dios. ¿Vamos bien? ¿O lo estoy complicando mucho, Alicia? ¿No? Ok, bien. Es mi termómetro. Muy bien. Así rapidito. También para que veas los primeros 17 versículos de Mateo, ¿qué encuentras? Si tú lo observas, hay detallitos muy claros. Que lo divide en 3 bloques Mateo. Y esos bloques son 14 generaciones cada uno. Pero si tú te sigues toda la Biblia, no existen 14. Sino que él eliminó personas y escogió a 14. Y los metió en un bloque. Otros 14 y los metió en un bloque. Y otros 14 y los metió. ¿Por qué? La razón, podríamos decir que los judíos le dan mucha importancia a los números. Entonces las letras sumaban ciertos números, para ellos que es importante. Para nosotros nada más está ahí. 3 bloques de 14 generaciones. Ahora, la primera generación va desde Abraham hasta el rey David. Ahorita te la voy a explicar. La segunda va desde David hasta la deportación. ¿Qué significa deportación? Deportación de Babilonia. ¿Qué entienden por eso? Los enviaron fuera de... El exilio. Fueron cuando fueron castigados 70 años al exilio. Bueno, y del exilio regresaron, ¿se acuerdan? Hasta José. Toda esa hay una línea genealógica que apunta y está comprobada con las escrituras, que de ahí viene Jesús. ¿Desde dónde? Desde Abraham y desde David. Ahora, ¿por qué es importante? Porque Abraham es el padre de los judíos, es el patriarca número 1, de ahí empezaron los patriarcas. Y David es el número rey que han tenido, que también se le han hecho todas las promesas y los pactos. El pacto abrámico y el pacto davídico, ¿verdad? Y en ambos pactos habla del Mesías. Por eso Mateo empieza con ellos. Acuérdate que él está enfocado en los judíos. Y para los judíos, Abraham y el rey David, wow, es otra cosa. Entonces dice, mira, estos dos hombres que tanto admiras tú, de ahí vienen. ¿Qué más garantías, qué más credenciales quieres? ¿Verdad? Por ejemplo, acompáñenme a 2 de Samuel 7:12. Lo voy a ir un poco rápido porque si no, no voy a alcanzar.
2 Samuel 7:12. Dice, le está hablando a David, ¿no? Dios habla con David y dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas, es decir, fallezcas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, ahí está la promesa, el cual procederá de tus entrañas, es decir, será de su linaje, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Sí? Muchos decían, ahí está Salomón. No, esto no se cumplió en Salomón, porque perdió su reino. Esto donde se cumple, porque el país dice, afirmaré para siempre el trono de su reino. Está hablando de Mesías. Esa promesa que está aquí en Samuel es Jesús. Miles de años atrás, ¿verdad? Ok. Y el linaje es muy importante para los judíos. Por ejemplo, si había una heredad, una tierra que viene de tribus, no podía transferirse a otra tribu. Todo lo que era de Judá era de Judá. Todo lo que era de se me fue el nombre de Simeón y así. Entonces protegían mucho sus linajes. A eso voy. ¿Te acuerdas cuando Pablo habló de él, de su vida antes de ser cristiano? Creo que aquí lo tengo. Dice, 2 Corintios 11, 22, dice, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Y lo dice, circuncidado al 8º día, o sea, cumplimiento de la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Yo soy hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo, bien orgulloso. Porque así son los judíos, o sea, su ascendencia le dan mucha importancia, ¿no? Entonces, pero fíjate cómo Dios se humilla. Lo interesante es que en el año 70 después de Cristo, si saben qué pasó con el famoso Nerón, destruyó el templo por la voluntad soberana de Dios. Destruyen el templo y los judíos ahora ¿dónde adoran? Los que no creen en Cristo, ¿dónde adoran? Nomás les quedó el muro de los lamentos. ¿Sí? Es todo lo que tienen el día de hoy. Bueno, se acabaron las genealogías. Ya no hay vestigios para seguir las líneas. A partir de ahí ya no hay. Entonces, ¿cómo ellos pueden demostrar cuando venga el Mesías si ya no tienen genealogía? La tenemos ahora aquí nosotros. Pero ellos de 70 para adelante ya no tienen nada. ¿Sabías cómo el Señor aprieta, los humilla para que entiendan? Por eso están como están ahorita ahí con eso de que tienen problema que tienen con Hamas. Ok, vámonos rápido. A ver, déjame. Ahora, a lo mejor no sé si valga la pena mencionar, pero el Señor, fíjate, ¿has oído de Jeconías? ¿Alguien ha hablado de Jeconías? No. Hay una maldición de Jeconías. ¿Qué quiere decir esto? Jeremías 22:30. ¿Qué quiere decir? Dice, así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre, Jeconías, privado de descendencia, hombre a quien prospero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Es decir, la maldición de Jeconías decía que todos los descendientes de Jeconías, aunque tenían derecho legal, no se iban a sentar en el trono por maldición de Jeconías. ¿Por qué? Porque Jeconías, o Joaquín, que es un nombre que se le da también ahí, cuando el Señor estaba deportándolos allá a Babilonia, les dijo, sométanse, déjense llevar. Y este hombre dijo, no, nos vamos a enfrentar a los babilonios. Nada de que nos van a llevar. Y el Señor le dijo, no, déjate llevar. Entonces el Señor lo maldijo. Nadie se va a sentar después de ti en el trono. Bueno, pues resulta que Jesús viene de Jeconías. Entonces, ¿cómo es que se acredita como rey? Porque la maldición no lo alcanza. José viene de esa línea. María no, José. Pero ¿qué pasa? José no es el padre biológico de Jesús. Nada más es el padre legal. Entonces, cuando es nomás legal, se puede brincar la maldición. Pero si fuera por sangre, no podría Jesús. ¿Te fijas la maravilla del Señor cómo lo hace? Él mismo libró su propia maldición para que su hijo no cayera en ese pecado. Digo porque si lo leen en un libro, para que lo entiendan de esa manera. Es gracias al milagro del Espíritu Santo que se logró esto, evitar la maldición. Ok. ¿Te acuerdas que muchos rechazaban a Jesús por la descendencia que tenían? Es carpintero. ¿De dónde vive? Del pueblo. ¿Tú crees que del pueblo que va a salir algo bueno? Lo menospreciaban porque no entendían las interpretaciones. Por ejemplo, otro que lo tengo. A ver. Sí, creo que es este. Dice, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban. Y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? De una manera despectiva. ¿Cómo va a ser este alguien?
¿No se llama a su madre María y a sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos? Pero, o sea, ¿cómo va a ser este el Mesías si yo conozco su familia? ¿No? Y dice, y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Es decir, normalmente a uno no tiene buen testimonio con los de su familia. Yo duré, cuando nos convertimos, como 1 año y medio, mi gente creía que era falso. Todo lo que lo hacía era fingido, que no había cambiado yo. Nunca tuve honra, pero bueno, no importa. ¿Sí? Y así hay muchos pasajes que hablan que estaban confundidos con el lugar donde había nacido Jesús y por eso no lo reconocían como Mesías. Pero acá mira, donde está profetizado Miqueas, de tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Belén pertenecía a Judá. De ti saldrá el que será Señor de Israel. Y ese es Jesús. Jesús nació en Belén, pero no vivía en Belén, por eso se confundían. ¿Me entiendes? Vivía en Galilea, entonces, de Galilea no viene el Mesías. No, pero nació en Belén, acuérdate. ¿Sí? Pero así, es el proceso. Ahora, así rapidito. Si tú lees esa genealogía de los 17 versículos, los judíos no metían mujeres en la genealogía. ¿Y qué observas ahí en tu Biblia? ¿Qué dice ahí Mateo capítulo 1? Menciona 4 mujeres. ¿Qué pasa con Mateo? La primera María, que es la madre. Pero después menciona esta, mira. En el versículo 3, Mateo 1:3, Judá engendró de Tamar a Fares. Y dice, bueno, metió una mujer. Pero ¿quién es Tamar? ¿Alguien me puede decir quién es Tamar? ¿Alguien recuerda quién es Tamar? Si no se acuerdan, Tamar. Judá tenía un hijo que se murió. Y la ley del levirato decía, ¿sabes que el hermano que sigue soltero se tiene que casar con la viuda? Y el hermano que dijo, no. Entonces tenía relaciones con ella, pero no la embarazaba, adrede. Entonces el Señor los castiga y se muere. Entonces, el tercer hijo estaba muy chiquito. Entonces Judá le promete a su mujer, no te preocupes, cuando crees que este chamaco te lo voy a dar de marido para que tengas hijos en nombre de tu marido. Pasaron los años y Judá se le olvidó. Y un día, entrando a un pueblo, se encuentra una prostituta con el rostro tapado, se mete con ella, era Tamar. Tamar planeó, como tú no cumpliste la palabra, yo la voy a hacer que la cumples. Lo engañó, se disfrazó, no le vio el rostro de prostituta, se embaraza y después le hace saber, hey, este hijo es tuyo. Entonces ahí hubo pecado, prostitución y ¿qué? Incesto. Bueno, ¿dónde veo la gracia de Dios ahí? En que una mujer que actuó como prostituta y bajo el pecado del incesto, de ahí viene el Mesías. ¿No? Tremendo. Aparte, ella era cananea. Los israelitas no se podían involucrar con una mujer pagana. Y él tuvo relaciones con una mujer pagana. Para que veas qué mal estaba Judá. Aparte, se le fue la palabra. O sea, ¿dónde está tu palabra? ¿Sí? Entonces ahí vemos la gracia de Dios en la genealogía. De que una persona tan pecadoras y ahí viene el Mesías. ¿Vamos bien? Lean ahí adelantito. ¿Qué otra mujer menciona? ¿Qué otra mujer ven ahí? Una muy famosa. ¿Cuál? No oigo. Rahab, exacto. ¿Y quién es Rahab? ¿Alguien recuerda quién es Rahab? ¿Una qué? Una prostituta, dice la hermana. ¿Sí? Rahab, Mateo 1:5. Salmón engendró de Rahab a Boz. ¿Y quién fue Boz? ¿Te acuerdas? Muy famoso los que están estudiando Ruth. Buz engendró de Ruth a Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. O sea, Rahab es una tatarabuela del rey David. Y dices, ¿y qué tiene? Así como está el chiste, ¿qué tiene? Pero pues que Rahab es ¿qué? ¿De dónde viene Rahab? ¿En qué pueblo estaba? ¿De dónde se cayeron las murallas? Jericó, ¿te acuerdas? Entonces era una pagana. ¿Y qué hizo Rahab para salvarse? Sí, pero ¿cómo los protegió? Mintiendo. Le mintió a su propio rey para salvarse. Y Dios pasó por alto y en su gracia la permitió que fuera adoptada
por el pueblo israelita, después adoptó la religión judía, se hizo devota de Jehová y Dios la usó de la línea del Mesías. Rahab. ¿Sí o no hay gracia ahí? Y nosotros, ay, mi vecino es gay. ¿No? A veces hacemos eso. Otra, muy famosa. Otra mujer que viene ahí, léanle. ¿Qué otra mujer viene ahí? Pues yo lo inventé. ¿Qué otra mujer viene ahí? ¿Cuál? Ruth. ¿Y quién es Ruth? Aquí está. Salmón engendró de Rahab a Boz. Y Boz engendró de Ruth. O sea, fue hija de Rahab. ¿Sí? Y Ruth fue abuela del rey David. Qué tremendo. Pero ¿quién fue Ruth? ¿Cuál es el problema con Ruth? ¿Qué fue Ruth? Era moabita. ¿Y quiénes son los moabitas? Moabitas y amonitas. ¿Alguien recuerda a Lot? ¿Se acuerda que Sodoma y Gomorra se quema? Lot sale huyendo, su esposa voltea, se convierte en estatua de arena y le quedan sus hijas, se van sus hijas en un monte allá y todo el mundo, ay, destruyó todo. No, nomás Sodoma y Gomorra. Y las hijas le hacen ahí un drama, lo embriagan, dicen, ¿sabes que ya no hay varones en la tierra? ¿Dónde vamos a tener descendencia? En aquel tiempo la descendencia era muy importante. Lo embriagan a un grado que él no sabe lo que hace y tienen incesto con su propio padre. Y de ahí vienen los amonitas y los moabitas, que después se convirtieron en los enemigos número uno de los israelitas. Fíjate qué tremendo, para que veas el pecado, todo lo que ocasiona. ¿No? El hombre aquel débil por dejarse embriagar, porque era justo. Y ellas por su pecado. Esa costumbre no la traían de Sodoma y Gomorra. Para que veas que es importante dónde vives y que tanto te dejes influenciar por la cultura. Ah, bueno. Ruth venía de las moabitas. Noemí está casada y tiene 2 hijos. Hay hambruna en Israel. Cuando hay hambruna en Israel, ¿por qué? Porque es castigo de Dios. Acuérdate que es el antiguo pacto. Por eso tienes que entender. En el antiguo pacto, si había hambruna en Israel, era castigo. Entonces ellos quisieron la solución fácil. Es como yo tengo problemas económicos, agarro la tarjeta de crédito. No. Ellos viajaron a Moab porque ahí se había comido. Y Dios, no, te tienes que quedar. Y aplica el castigo, soporta el castigo. No, ellos viajaron y estando allá, se casan sus hijos con moabitas. ¿Y qué pasa? El esposo y sus hijos mueren. Qué casualidad, los 3 varones. En la muerte un varón allá no es como aquí, allá era el sustento real. Entonces ellos se quedan ahora viudas las 3. Esa es Ruth, una de ellas. Y por medio de ellas regresan a Israel, empieza a practicar la religión de los judíos, lo adopta y Dios la bendice con este varón justo que es Boz. Y de ahí viene el rey David, y de ahí viene Jesús. Tremendo, ¿no? Es un buen ejemplo, Ruth. Ruth es un buen ejemplo. Abuela de David, tremendo. ¿Cuál otra hay? ¿Cuál otra? Falta una nomás. ¿Cuál? María, ya la mencioné, falta otra. Falta otra, una muy famosa. Tiene que ver con David. Tiene que ver con Salomón. ¿Eh? Esa, la Betsabé. Pero, ¿dónde viene Betsabé? Mira, Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón. Pero olvídate lo que dice, de la que fue mujer de Urías. Porque se casó con ella, pero no la reconoce. Dice Dios, no. Era mujer de Urías. Lo que tú cometiste fue adulterio. No es tu mujer, es la mujer de Urías. ¿Y quién fue Betsabé? ¿Tú te acuerdas? El rey David, cuando estaba en tiempo que los reyes tenían que ir a pelear, el Señor se quedó, no, que vaya mi gente y se queda acostado en la tarde. Después de una siestecita, abre la ventana, ve a Betsabé bañándose y en vez de cerrar la ventana, se queda viendo y dice, mándenla a traer para acá, por favor. Se mete con ella se pudo haber revelado. Le costaba la muerte, pero se pudo haber revelado. Decir, no, rey, eso está mal. La ley dice que no, accedió. No era tan firme. Entonces él comete ese pecado. Y ahí en el tiempo de la ley mosaica era pecado de muerte. Había que matarlos lapidados a los dos. Y el Señor, para cubrir las apariencias, porque sale embarazada, entonces Urías dice, lo trae para que se meta con ella, para que supuestamente crean que el embarazo es de él. Pero Urías, bien fiel, no, yo no voy a ir a mi casa porque mis compañeros están peleando. Yo no voy a mi casa con mi mujer, me quedo aquí. Entonces, ¿cómo le hago? Dice que David lo manda a matar. Fíjate.
lo manda a matar y por un año encubre su pecado. Hasta que viene Natán y lo confronta. Y le dice, ese hijo que esperas va a morir. Y murió, pero le dio otro, que es Salomón. Vemos la gracia de Dios en todo eso, se fijan. En todo eso vemos la gracia. ¿Sí? En la línea de la genealogía del Mesías está inundado de gracia y misericordia. ¿Verdad? Ahora, mencioné a Abraham y el rey David, dos personajes muy importantes para los judíos y más para el Mesías. ¿Qué tiene que ver con Abraham? ¿Qué me pueden decir de Abraham? ¿Quién era Abraham? Judío. ¿Era judío Abraham? ¿De dónde venía? Ur de los caldeos. ¿Y sabes dónde queda Ur de los caldeos? Mesopotamia. La madre de las religiones paganas, lo peorcito. Mesopotamia es donde está ahorita Irak, Irán. Siempre ha sido zona de enemigos de los israelitas. De allá venía Abraham. De ahí lo trajo Dios. Por Babilonia, exactamente lo mismo. Entonces ahí le prometió la tierra prometida que es Canaán, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué pasó con Abraham? Tenía una esposa que se llamaba Sara, Sarai, ¿verdad? Cuando van para la tierra prometida, ¿qué hizo Abraham? Vergonzoso, ¿qué hizo? ¿Alguien recuerda? Negó a su mujer, sí. No recuerdo cuándo. En Egipto primero un faraón la ve porque era como de 60 y tantos años Sarai, pero dicen que su belleza era inigualable. Entonces todo el mundo volteaba y wow. Entonces Abraham antes de entrar le dice, di que eres mi hermana, para que no me vayan a matar. No, di que eres mi hermana. Y ella, entonces el faraón, es tu hermana, pues, ¿sabes qué? Te voy a dar de favores, pero pues, venga, echa para acá. No hubo pecado en ese sentido con Sara, gracias a Dios, porque Dios lo prohibió. Y unos 20 años después lo volvió a hacer con el rey de los filisteos. ¿Sí? En dos ocasiones. ¿Qué muestra ahí? Un hombre inseguro, un hombre cobarde y un hombre mentiroso que está dispuesto a ofrecer a su esposa a expensas de conservar la vida. Qué tremendo. Ese es Abraham. Ese es el padre de los judíos. Aprendió muchos después, ¿no? Pero cometió ese error. Dios le promete un hijo, se deja influenciar por su esposa, agarra a mi sierva para tener descendencia. Tiene descendencia con ella y es donde tiene a Ismael. Pero no, por medio de Sara, no solamente que esperó a que estuviera más viejita, era estéril y salió embarazada. Y es donde tenemos a Isaac, que es donde viene la línea del Mesías, no de Ismael. Te fijas, el hombre trató de resolverlo a su manera. No, dijo Dios, es por acá. Pero todo es la gracia de Dios, te fijas. Nosotros a veces queremos resolverlo, no, es como Dios dice, no como tú crees. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ese es el famoso Abraham, ¿no? Que aunque tiene muchas cosas buenas, pues cometió muchos errores y gravísimos en ese sentido. ¿Y el rey David? ¿Qué podemos decir del rey David? ¿Vemos gracia en la vida del rey David o no? Sí. Él nunca falló, ¿verdad? Ni pecó. ¿No? Bueno, lo que hablamos ahorita, ¿no? Que se descuidó en su tiempo otoñal, ya maduro, cuando se supone que somos más experimentados, se creyó muy fuerte y cometió ese pecado gravísimo. Gravísimo porque a partir de ahí, el rey, otra falla de David, ¿cuál fue? Como rey fue excelente, ¿no? Táctico, excelente, ¿cómo se llama? Estratega para las guerras, ¿no? A donde iba vencía. Tenía el control absoluto de todo su imperio, ¿no? Buenísimo. Pero mal esposo, porque él iba a tener una mujer nomás. Como judío él sabía, tuvo muchísimas concubinas y esposas. Tuvo muchos hijos y fue pésimo padre. Era demasiado bueno y blando, eso no es ser buen padre. Él no los disciplinó y tuvo problemas muy serios con sus hijos. Al grado de que hubo incesto entre sus hijos, ¿te acuerdas? ¿Sí? Uno de sus hijos se sublevó a tal modo que le dio un golpe de estado a su propio hijo, Absalón. Se paraba a las puertas del pueblo, así para decirle, no, mi padre está muy ocupado, yo te voy a resolver el problema. Para ganarse adeptos y después darle el golpe de estado. Y David huye cobardemente de su hijo. ¿Qué pasó? Te enfrentaste a los peores enemigos y le tienes miedo a tu hijo. Y cuando matan a su hijo, se enoja. No, tremendo, cosas así. Tremendo. Bueno, hay muchas otras cosas más, así rapidito, ¿no? Entonces, y mira, otra gracia que vemos en el Señor, en la línea, es, aquí está. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. ¿Qué notas ahí?
¿Te acuerdas de la palabra primogénito? Bueno, los judíos, los primogénitos los respetaban mucho. El primogénito tenía el doble de herencia de los demás. Y era el líder de la familia, el hijo primogénito, el que heredaba todo. ¿Isaac era el primogénito? No, fue Ismael. ¿Jacob fue el primogénito? No, fue Saúl. ¿Y Judá fue el primogénito? No, fue Rubén. ¿Te fijas? El Señor quitó la tradición del mundo y dijo, no, nada de que el mayor. Este va a ser el primogénito desde mi parte. No legalmente. Este es el que yo escojo. David era el primogénito, era el más chiquito de sus hermanos. ¿Vamos bien? Eso es gracia. Ahora sí, rapidito para explicar los periodos, sí, rapidito. Entonces, el primer bloque, desde Abraham hasta David. ¿Te acuerdas qué pasó ahí? Están los patriarcas. Jacob fue tremendo. ¿Qué significa el nombre de Jacob? Engañador, era súper tramposo. Bien tramposo era. ¿Verdad? ¿Qué pasó con los hermanos de José? De ahí vienen las 12 tribus de Jacob, ¿no? Eran excelentes personas los hermanos, los hijos de Jacob. Tremendos. Confabularon a asesinar a su propio hermano. Si no interviene el otro hermano, es que lo venden, pero la idea era matarlo. Nada más por envidia, porque era el favorito. Ahí está un error de Jacob. Tenía un favorito y lo demostraba. Pues como padre nosotros, ya lo que puede ocasionar, el que tengas favoritos, ¿verdad? Cuando salieron del pueblo de Egipto, los israelitas, fue una excelente nación. No fallaban, ¿verdad? Constantemente quejaban, murmuraban, ¿sí o no? Después, cuando entra el periodo de los jueces, cuando ya Josué conquista y empieza el periodo de los jueces, excelente tiempo de santidad, ¿verdad? ¿Cómo fue el periodo de los jueces? El peor momento de los israelitas. ¿Te acuerdas que se comieron a sus hijos? Fue en jueces. ¿Te acuerdas cuando a una mujer la partieron en 12 pedazos? Fue en jueces. Es tremendo, nomás para que des una idea. Es tremendo, pero ahí se ve la gracia de Dios porque en medio de toda esa línea, Dios preservó la línea del Mesías. ¿Me explico? Después de todo ese cochinero, dijo Dios, no, aquí va mi remanente y voy a llegar para guardar la línea del Mesías. Aunque Satanás provocaba todo eso. Por ejemplo, de la simiente de Eva venía el Mesías, que fue lo primerito que hizo Satanás. Seth lo explicó el año pasado. Uno de los hijos mata al otro y el otro es exiliado. Bien, se acabó. Pero no, salió Seth. Te digas, Satanás desde ahí. Aquí está Satanás actuando en esta era. Pero Dios está guardando la línea. Está guardando la línea para que venga el Mesías. ¿Verdad? Ahora, se acaba ahí el periodo de David. Y de David hasta... ¿Qué pasó después de David? Salomón hace las cosas más o menos bien, aunque al final se desvía bien feo. Como no es buen padre, su hijo Roboam, ¿qué pasó? ¿Recuerdan qué hizo Roboam? ¿Sí? Iba a asumir el control y le dice, a ver, ancianos, denme su consejo. ¿Sabes qué? Baja el yugo y vas a tener más contento a tus súbditos. Y va con los jóvenes, los príncipes, ¿no? Los jóvenes que tienen mucha experiencia. Le dijo, ¿qué hacemos? Aplástalos más fuerte para que te tengan miedo y te hagan caso. Le hizo caso a los jóvenes y se le reveló todo el imperio. Y hasta lo corretearon para matarlo. Ahí va Roboam huyendo. Entonces perdió todo el reino que había hecho su abuelo y su papá y se quedó con un pedacito de reino nomás. A partir de ahí se dividió el reino. Reino norte, Israel. Reino sur, Judá. Ahí pasó todo por el pecado. Todo eso empezó con ese problema. ¿Y qué hace Dios? Guardando la línea. Después el reino del norte, Israel, que donde están las 10 tribus, todos los reyes fueron malos. Todos. Pero ¿qué hizo Dios? Acá abajo tengo 2 tribus más, Judá y Simeón, no me acuerdo quién. Acá están. Y aquí hubo reyes muy malos y unos poquitos buenos. Y ahí logró preservar. Asiria, la tribu del norte fue conquistada, deportada por Asiria. Muchos años después, Judá, al no ver el ejemplo de sus hermanos, no tuvo miedo, se siguió rebelando y el Señor le manda a muchos profetas, vámonos, deportado, como castigo. Aún en medio de ahí, la gracia de Dios. Porque era para que hubiera destruido los israelitas, pero aguantar, soportar. ¿Sí? Ahora, desde el rey David hasta la deportación, antes del rey David, ¿cómo era el pueblo israelita? Era una
Con M empieza. Monarquía. Una monarquía, ¿qué significa? Que Dios era su rey. Pero de repente llegaron a un punto que ellos dijeron, mira, todas las naciones del mundo tienen su propio rey. Nosotros queremos un rey como ellos. Queremos un rey guapo, alto. Escogieron a Saúl. Y les dice el Señor, hey, me están desechando como rey. Ese rey que ustedes van a escoger, les van a hacer esto, esto, otro y esto, otro. Puras cosas malas. No, ya se queremos un rey. Ok, tengan su rey. Y ahí están las consecuencias. Reino dividido, deportados. Nada más por alejarse de Dios. ¿Te fijas? Ok. Mira, sí, rapidito. Ahí están las 10 tribus de Israel, Judá, abajo. Los reyes de Judá eran rescatables, los únicos, se podría decir David, Josafat, Ezequías y Josías. Todos los demás, terribles reyes. Israel todos, pero en Judá son los únicos buenos, podríamos decir. ¿Verdad? El reino del norte fue deportado por Asiria. Los profetas que les avisaron, ahí están, mira. Cuando tú leas ese profeta, tienes que entender el contexto, que es en el momento en que fueron deportados por Asiria, ¿verdad? Es muy importante. Años después, Judá, y ahí están, 70 años de cautiverio. El Señor les profetizó. Primero empezaron con Babilonia, los persas conquistaron Babilonia, después los griegos. Tres imperios les tocaron a los israelitas. Y en el exilio, ¿quiénes estaban? Daniel y Ezequiel, los profetas, ¿verdad? Vemos la gracia de Dios, nunca los dejaron, ¿verdad? Y ya para terminar, la última, de la deportación para acá, ¿sí? El Señor le dijo, a los 70 años, ustedes van a regresar. Y Dios cuando Daniel lee, dice, oh, ya se van a cumplir. Y entiende perfectamente y les comenta. Entonces, por medio de Esdras, Jeremías, empiezan a deportar por grupos para venir y apenas, acuérdense que el templo, las murallas, todo quedó destrozado. Los utensilios, el metal, todo quedó destrozado. Eran ruinas. Acuérdense que los bombardearon. Y llegan y empiezan a erigir el templo, las murallas, pero ya no con aquel resplendor. Ahora era mucho más sencillo. De hecho, los que les tocó lloraban al verlo. Entonces volvieron a erigir otra vez Jerusalén, más que nada el templo y las murallas, ¿verdad? Y ahí están los profetas que tuvieron en ese tiempo, ¿verdad? Y tuvieron mucho problema porque los alrededores había mucha resistencia, los atacaban, los saqueaban, y aún ellos mismos, los israelitas que llegaron, no estaban muy firmes, eran gente, de hecho cada rato Zacarías, Ageo, Malaquías y Esdras se rasgaban las vestiduras porque nomás se iban y regresaban y volvían a pecar. No, tienen que hacer esto y esto otro. Se iban y volvían a pecar, se desviaban. No, Malaquías los regaña porque llegó un día y mira, las casas de todos bien arregladas. ¿Y la casa del Señor cuándo la van a arreglar? Ustedes, mira, están bien ricos y el alfolí no ofrendan. ¿Cómo está la cosa? ¿Están robando a Dios? Les dice. No. Esdras llega y hay matrimonios con los paganos. Y le dice, córranlos. Y corren a las parejas paganas. Tremendo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó. ¿Y qué pasó después? 400 años de silencio. Los judíos mejoraron. ¿Cómo llegó Jesús y encontró a su pueblo? Hipócritas, religiosos, legalistas, ¿verdad? No lo reconocieron a él. Les mandó a Juan el Bautista por delante para preparar el camino y reconocieron a Jesús. Y cuando llega Jesús, y aún así lo reconocen. Ey, es de Belén, tú no naciste en Belén, tú eres de Galileo. No, fíjate qué tremendo, ¿verdad? Entonces, esos 17 versículos, lo único que hace Mateo es decir, Jesús humanamente es el rey de los judíos. Jesús, por el linaje, desde Abraham, el rey David, y por medio de su papá político, porque no dice que es su papá biológico, él es que permite, el que tiene todas las credenciales para ser el rey, el Mesías de los judíos. Eso es lo único que demuestra en esos 17 versículos. Para cuando lo leas y los veas en 3 bloques, esas son las razones.